Bueno, muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre Avogadro y el número de Avogadro. Amadeo Avogadro enfocó sus estudios al comportamiento de los gases, lo que lo llevó a proponer que los gases estaban formados por moléculas diatómicas. Propuso la ley de Avogadro, lo que nos dice que a volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. El número de Avogadro, muchachos, es 6.022 por 10 a la 23. Ok. Otro concepto importante, muchachos, es el mol. ¿Qué es un mol, muchachos? Un mol es la cantidad de entidades, desde electrones hasta moléculas, equivalentes al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Aunque un mol, muchachos, de cada elemento o molécula tienen el mismo número de entidades, 6.022 por 10 a la 23, no tienen el mismo número de masa. Vamos a ver el siguiente cuadro para entender mejor. Tenemos aquí ejemplos, tenemos el calcio, tenemos el sodio, tenemos el hierro y tenemos el helio, ¿sí? De cada uno, como por decir, el calcio tenemos un mol. En un mol siempre vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuánto va a ser su masa, muchachos? ¿Sí? La masa del calcio, si ustedes se van, aquí tengo mi tablita, ¿sí? Su masa, vean aquí, su masa atómica es de 40.07. Cuando nosotros, muchachos, expresamos la masa atómica en gramos, estamos hablando ya de masa molar, ¿sí? Y para facilitar cálculos la redondeamos. ¿Sale? El sodio, muchachos. Tenemos un mol, 6.022 por 10 a la 23 átomos, pero aunque tenemos la misma cantidad de átomos, muchachos, son dos entidades totalmente diferentes, por lo tanto pesan diferente. ¿Cuánto pesa un mol de sodio, muchachos? Son 22.98, ¿sí? Esa es su masa atómica. Su masa molar es igual, nada más que lo vamos a redondear. Acá eran 22.98, serían 23 expresados en gramos mol, ¿sí? Aquí tenemos el hierro. Un mol, la misma cantidad de átomos, ¿sí? Pero tenemos un peso diferente. Helio, un mol, la misma cantidad de átomos, el peso totalmente, su masa, perdón, totalmente diferente. Es como, por ejemplo, muchachos, si ustedes van a la tienda y compran 25 lunetas, 25 cacahuates y 25 nueces, ¿sí? De ambos tienen 25, pero obviamente van a pesar totalmente diferente. ¿Cuál es la importancia, muchachos, del número de Avogadro y del mol? Sí, ya sabemos que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 entidades. Así como en la vida cotidiana, muchachos, uno va y pide una docena de huevos y sabemos que contiene 12 huevos o una docena de rosas. ¿Cuántas rosas tiene? 12. Si vamos y pedimos, dos docenas de rosas, pues sabemos que vamos a tener 24 rosas. Si vamos y pedimos un par de zapatos, sabemos que ¿cuántos zapatos van a venir? Pues 2, ¿verdad? Me da un par de bolsas. ¿Cuánto es un par? Sí, van a ser 2 bolsas. ¿Sale? Entonces eso nos ayuda
nos hace un poco más fácil la vida. Entonces, los químicos tenían esa necesidad, muchachos, los científicos, de cómo poder contar esas entidades tan pequeñas que existen. Entonces, fue cuando se establece el número de Avogadro y que no se nos olvide 6.022 por 10 a la 23, que un mol es 6.022 por 10 a la 23. Es cuando se establece y nos ayuda, muchachos, a poder realizar cálculos. Fue una de las incógnitas que tenían los químicos, los científicos, cómo ayudarnos a hacer cálculos con esas entidades tan pequeñas. ¿Sale? Ok, muchachos. Pero, ¿qué pasa si ya no estoy hablando de nada más una entidad? Si no estoy hablando nada más de un elemento, si ya estoy hablando de un compuesto. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular? Ahí ya no sería masa molar, sería masa molecular. ¿Sí? ¿Cómo la voy a calcular, hijos? Entonces, recuerden que cada elemento tiene su masa atómica, que es la que se encuentra en la tabla periódica, pero que si la expresamos en kilogramos o en gramos, más usualmente, sería su masa molar. ¿Sí? ¿Qué es la masa molar? ¿Qué quiere decir? Que es la masa por unidad de cantidad de sustancia. ¿Y cómo se va a expresar? En kilogramos mol. Más comúnmente, casi siempre lo vamos a encontrar como gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, a ver, para hacer estos cálculos, muchachos, para hacer nuestros cálculos de masa molecular, ¿qué va a proceder? Ok. Vamos a nuestra tabla periódica. Vamos a identificar por qué elementos está constituido nuestro compuesto. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 1. Esos, muchachos, los vamos a multiplicar por la masa molar. ¿Sí? Entonces buscamos la masa atómica del hidrógeno. Ahí está, es 1.007. Redondeada y expresada en gramos, nos va a dar su masa molar y va a ser 1. ¿Sí? Ahora vamos al oxígeno. Oxígeno. A ver, vamos enfocando para que lo puedan ubicar. Oxígeno. Ahí lo tienen, 15.999. Redondeamos, va a ser 16. Y realizamos esas operaciones, muchachos. 2 por 1, 2. 16 por 1, 16. Por lo tanto, sumamos, nos da 18. ¿En qué unidades? Gramos mol. ¿Sí? Quiere decir que la masa de esta molécula, la masa molecular, la masa de una molécula de agua es 18 gramos mol. Está sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vemos cuáles son los elementos
que están presentes, ¿sí? ¿Y cuánto hay de cada uno de ellos? Del hidrógeno tenemos 2, del azufre tenemos 1, del oxígeno tenemos 4. Los multiplicamos por sus masas molares. El hidrógeno habíamos quedado que era 1. Vamos por el azufre. El azufre, si lo alcanzan a ver, es 32.06. Se queda en 32. El oxígeno ya habíamos visto que era 16. ¿Sale? 2 por 1, pues son 2. 32 por 1, 32. ¿Sí? 16 por 4, 64. Sumamos, nos da 98 gramos mol. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico? 98 gramos mol. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos el dióxido de carbono, sacamos, tenemos carbono y tenemos oxígeno. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. Vamos a buscar la masa. Ay, no quiere enfocar. Bueno, pero es 12.01. ¿Cuánto nos, si lo redondeamos, pues nos va a quedar en 12? ¿Sale? 12. El oxígeno ya lo habíamos sacado y es 16. Ok. 12 por 1, 12. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos 2 por 16. ¿A cuánto nos da? 32. Si sumamos, son 44 gramos mol. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol. ¿Sí? Ok, chicos, continuamos. Ya le adelanté aquí un poquito. Tenemos aquí al ácido clorhídrico. Separamos los elementos que lo componen, identificamos hidrógeno y cloro. Tiene nada más un hidrógeno, tiene nada más un cloro. Nos vamos a nuestra tabla periódica, buscamos su masa y tenemos que el cloro es 30. Acuérdense que hay que redondear. 35.45. No alcanza a redondear. Nos quedamos en 35. No alcanza a brincar al inmediato superior. Entonces, si lo sumamos, nos queda 36. Entonces, la masa molecular del ácido clorhídrico es 36 gramos mol. ¿Sí? Ok. Tenemos el siguiente ejemplo. Es el óxido de magnesio.
Tenemos un magnesio, tenemos un oxígeno, tenemos la masa molar, es de 24, del oxígeno ya la teníamos, ¿sí? Ya la habíamos ubicado. La sumamos y nos da 40 gramos mol. Entonces, la masa molecular del óxido de magnesio es 40 gramos mol. Ok, chicos, vamos a hacer este ejemplo que tiene este paréntesis, que cuando estuvimos haciendo el método del balanceo, tenían la duda que ese paréntesis cómo afectaba. Ok, vamos a identificar qué elementos tengo. Tengo calcio, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Tenemos un calcio. Este paréntesis, muchachos, indica que este subíndice está afectando a ambos elementos, ¿sí? Esto se le conoce como un radical. Entonces, a estos dos elementos. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos oxígenos tengo, muchachos? Tengo 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. ¿Sí? Este 2 me va a afectar tanto aquí como aquí. Entonces, multiplicamos. ¿Sí? Sus masas atómicas, que las vamos a expresar en gramos para que sean sus masas, su masa molar del calcio. Vamos a ver si enfoca. Calcio es 40, ¿sale? Entonces, son 40, del oxígeno 16, del hidrógeno es 1. Entonces, hacemos la operación 40, 16 por 2, 32, 2 por 1, 2. Hacemos nuestra suma. Serían 74 gramos mol, ¿sí? Entonces, ahí está. Tenemos que la masa molecular del hidróxido de calcio es 74 gramos mol. Espero les haya quedado claro, muchachos. Cualquier duda, háganmelo saber por medio de Classroom, WhatsApp. Ustedes saben los medios de comunicación ahí establecidos. Que tengan bonita tarde.